Buenas tardes y bendiciones del Señor, mis amados hermanos y oyentes. Damos gracias a Dios porque tenemos la bendición de cumplir aquello que nos ordenó el Señor cuando dijo: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, pues ellas dan testimonio de mí. Eso está en San Juan 5:39. El Señor encargó que escudriñamos las Escrituras, porque en ellas encontramos las verdades reflejadas que nos da el Señor para nuestra guianza. Entonces hemos estado hablando en torno del tema que es muy amplio: la sanidad divina. No cabe duda que es dinámico ministerio de Jesús. No solo refleja el corazón del amor de Dios por la humanidad, sino que su compasiva misericordia entre las necesidades que ésta tiene de sanidad. La humanidad está amonestada de sanidad. Entonces, las vidas y los hogares rotos, así como los cuerpos enfermos, el sufrimiento asume una multiplicidad de formas, pero la sangre de Cristo no solamente cubre nuestros pecados con su amor redentor, sino que también ofrece sanidad a todas nuestras necesidades. Bendito sea el Señor. No olvidemos que el Señor introdució la sanidad desde el Antiguo Testamento, como lo había mencionado, ya que la primera cita bíblica donde Dios introduce una promesa de sanidad, un pacto de sanidad para su pueblo, es en Éxodo 15, verso 26. Escuchen eso. Éxodo 15, versículo 26. Y dijo, Éxodo 15, versículo 26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Como podemos ver, hay beneficios sanadores y salvadores en la palabra. Él es quien perdona. Dice en Salmo 103, porción 8. Gloria a Dios. Salmo 103, versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Gloria a Dios. Perdona y sana. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le son perdonados. Hay dos beneficios en orar por los enfermos. El Señor no solamente perdona la iniquidad, sino que también sana nuestras enfermedades. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que si Dios por primera vez introdujo como pacto la sanidad divina con Israel, su pueblo, cuando ya van por el desierto caminando, que salieron de la esclavitud, Él introduce esa promesa, ese pacto de sanidad, porque era necesario. Entonces, número 11, nos vamos. Extensión del ministerio de sanidad de Jesús y la gran comisión. Escuche lo que dice Cristo en San Mateo, capítulo 4. San Mateo, capítulo 4, versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino,
y sonando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Gloria a Dios. Entonces el Señor siempre vino a salvar y a sanar. Lo mismo que encargó que hagamos los suyos. Ir y llevar el plan de salvación y llevar sanidad divina. Porque esto es lo que Él enseñó. Recorrió toda Galilea y sanó extensamente, hizo de la sanidad parte de la misión cristiana de liberación. En el ministerio de Jesús, eso traía el paquete completo para sanar y salvar, perdonando y librando el alma, sanando el alma y sanando el cuerpo. Todos los ministerios del cristianismo debemos no soltar todas esas encomiendas que fueron dadas por nuestro Señor Jesucristo. Bases bíblicas para la sanidad divina. Y cuando llegó la noche, Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios, y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Gloria a Dios. En el cristianismo, no olvidemos, el paquete es completo. No podemos llevar solo un extremo. Tiene que ser centrado. Así como Jesús atendía a la gente y ayudaba, Él mismo les dio autoridad a los suyos para que hicieran también esas cosas. Entonces la voluntad del Señor para sanar siempre está disponible al alcance de todos. Veamos en San Marcos 1:40 al 45. San Marcos capítulo 1 del 40 al 45. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: Mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Así que ya vemos, los cristianos, los ministerios, nosotros todos debemos estar seguros de la disposición del Señor para sanar. Entonces, ¿por qué se ha dejado ese bendito ministerio de andar trayendo la gente a Cristo para salvación? Pero ¿por qué no hacemos lo que el Señor ordena? Que a la casa donde lleguemos, sanemos al enfermo que esté allí. Gloria a Dios, para que seamos predicadores del Evangelio de Cristo y no nos acomodemos a nuestros propios conocimientos a predicar lo que se nos antoja, pero no completo el paquete del regalo de Dios. Así que en esto debemos estar bien asegurados. El lugar de la fe persistente fue pues con él. La Biblia habla de muchos que tuvieron fe y perseverancia y por eso fueron sanados.
Veamos en San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5, versículos del 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Gloria a Dios. Así que fe y perseverancia, teniéndola nosotros cuando oramos por otros y enseñándoles a ellos a tener confianza, entonces como resultado recibirán su sanidad maravillosa. Entonces, ¿qué debemos hacer? Cultivemos un clima de fe para la sanidad. Muchas veces le echan el fuego y en el agua, dijo un padre de familia. Escuchen esto. San Marcos capítulo 9, versículos 22 y 23. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Siempre animemos a aquellos por los que oramos a que pongan su fe en Jesús para que puedan recibir el milagro sanador que viene de parte del Señor. Entonces, ¿qué es más fácil, perdonar o sanar? Escuchen qué pregunta hago. San Lucas capítulo 5, versículos 17 al 26. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron por el techo, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Aleluya. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Gloria al Señor. El Señor se encarga de hacer las cosas completas.
Entonces, por eso, cuando oramos, son dos los resultados: perdón de pecados, o sea, salvación del alma y sanidad divina a la vez. Eso sucedió con ese paralítico. Gloria a Dios. Entonces también podemos ver la sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo. Acuérdense que somos tripartitos. Entonces, veamos lo que el Señor dijo. San Lucas capítulo 8 versículo 33. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Verso 36, ¿verdad? Sí, mi amor. Entonces, aquel endemoniado fue libre de los demonios, sano de su cuerpo y salvo del alma. Ahí está la sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo. En esa sola persona necesitaba las tres cosas que nosotros en Cristo también recibimos: sanidad del espíritu, el alma y el cuerpo al venir a Jesús. Gloria a Dios. Dios se interesa en restaurar todos los aspectos del ser humano: su personalidad, su salud, sus relaciones con Dios, y quiere salvarlo de la muerte segunda, que es la condenación. Gloria a Dios. Así que los discípulos son instruidos para ir a sanar. Una instrucción que les dio el Señor a los discípulos para ir, vayan ellos a sanar también. Escuchen lo que dice en el capítulo 10 de San Lucas. San Lucas capítulo 10 versículos del 8 al 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella hayan, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria a Dios. Así que, ¿qué vemos aquí? La autoridad para sanar ha sido dada a los discípulos de Jesús. En tanto se muestren dispuestos a ejercer el privilegio, a ser mensajeros del reino de Dios. Uno no vamos a ir con puras palabras, sino con señales de Dios manifestadas a través de nosotros. Tenía razón Moisés cuando le dijo a Dios: pero dame alguna autoridad, alguna cosa que yo le pueda demostrar que tú estás conmigo. Y fue cuando le dijo: esa vara que tienes en tu mano te servirá para señal. Fue cuando hizo que se tornara en serpiente. Aunque los magos intentaron hacer lo mismo, pero el fracaso de ellos es que hasta la varita que traían la perdieron, porque la serpiente de Moisés, que era vara, se tragó a las otras. Él la toma y lo único que la vara estaba más gruesecita, más gordita. Dios siempre triunfa, pero Dios da autoridad. Acuérdense, vuelve a leer el texto. Lucas 10, del 8 al 9. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed los que os pongan delante y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Gloria al Señor. Ya vemos, en cualquier ciudad donde entren, sanen los enfermos que hay ahí. Porque hay ministerios que ni siquiera preguntan si hay algún enfermo para orar por él, o si está enfermo, se ponen a hacerle al médico preguntándole qué y qué tiene. Y muchas veces, en vez de consolarlo, salen con: ¡ay, de eso se murió mi abuelita! En vez de ayudarlo y orar por él para sanidad, lo dejan más desilusionado. Dios nos ayude, pero hagamos una evangelización completita, porque es una autoridad que nos da el Señor. Que cuando visitemos una casa, sanemos al enfermo que esté allí.
y digamos, ciertamente el reino de Dios ha llegado a esta casa. Gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Los discípulos son instruidos para sanar. Es lo que ya mencionamos allí en el capítulo 10. Ahora, la sanidad a su paso. San Lucas, capítulo del 17, del 12 al 14. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, y Él nos ordena que nosotros hagamos también lo mismo. Él vino a dar salvación. Nosotros hemos de ir a predicar la salvación en Cristo y usar la autoridad del Espíritu Santo para la sanación de los enfermos que existan allí. Entonces, la sanidad divina nunca está fuera de moda. Hay quienes pueden decir: oh hermano, pero es que eso ya pasó. No, señor. El evangelio es el mismo, como está escrito. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Así que la sanidad divina nunca está fuera de moda. Gloria a Dios. Y esto lo podemos ver en lo que está mencionado. Verán, aquí en el capítulo 3 de los Hechos 21. Hechos, capítulo 3, versículo 21. Y a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Gloria al Señor. Hechos 3:16, ¿verdad? La base de su autoridad para extender su gracia sanadora. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vemos en todo esto? En el ministerio de sanidad de Pablo en Malta. Escuchen lo que pasó. Dios sana de muchas maneras. La oración de fe, los poderes recuperativos de la naturaleza, la ayuda médica y los milagros. Eso está vigente para todos los tiempos mientras el Espíritu Santo esté acá en los ministerios de la iglesia. Vean lo que dice Hechos 28, verso 8 y 9. Hechos capítulo 28, versículos 8 y 9. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Esa es la autoridad que tenemos de parte de Dios. Entonces, por eso San Pablo decía: el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya, en poder de Dios, demostración del Espíritu. Entonces, siempre echemos manos de esos benditos ministerios. Por ejemplo, el don de sanidad es dado a los creyentes por el mismo Espíritu. Vean lo que dice 1 Corintios 12, 9. 1 Corintios capítulo 12, versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora el verso 28.
Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, a los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Gloria a Dios. Otra vez el verso 28, escúchenlo. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¡Qué maravilloso! En la iglesia, los ministerios debemos estar, y cada hermano creyente y las hermanas listos con siempre la botellita de aceite para ungir en sus bolsas. Ven a algún enfermo y luego a liberarlo en el nombre del Señor, porque en la iglesia debe existir eso, que la gente tenga los beneficios del Señor completos, no puro palabrerío, sino de los regalos de Dios que son para nuestro tiempo. Entonces, en todo esto, como podemos ver, las manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los creyentes. Eso lo podemos ver en el capítulo 12, verso 8 al 10 de Primera de Corintios. Escuchen esto. Primera de Corintios, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. ¡Qué maravilloso! Así que mensaje de sabiduría, listos en la congregación, hermanas y hermanos, porque Dios da mensaje de sabiduría. Quiere decir, declaración del Espíritu Santo que aplica la palabra o la sabiduría de Dios a ciertas situaciones. Siente darle palabra, déle palabra, y el Espíritu Santo le da esas habilidades. Número 2, mensaje de conocimiento, declaración del Espíritu Santo que imparte conocimiento acerca de personas, de circunstancias o de la verdad bíblica que aquella persona necesita. También viene por el Espíritu Santo el don de fe. Y la fe de un cristiano normal, todos debemos tener fe, pero hay quienes tienen el don aparte. Y eso significa fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para que pueda creer que Dios hará un milagro. Hay quienes tienen, Dios va a hacer aquí algo. Esos que tienen esa fe, aviéntense e inspiren a otros para orar por la gente. Número 4, sanidad. Es decir, restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales o divinos. Eso está al alcance nuestro. Número 5 de los 9 dones, poderes milagrosos. Poder sobrenatural y divino para alterar el curso de la naturaleza, incluso la expulsión de demonios. Todo esto puede ser el ministerio del Señor en su iglesia, para que la gente reciba tanto liberación de enfermedades como de espíritus perturbadores, como de necesidades de un milagro. Todo hay en Dios, pero hay que estarlo aplicando y creyendo que Dios ordena que lo hagamos. Miren lo que dijo, búscame una cita, por ejemplo,
en San Mateo capítulo 10. Gloria al Señor. San Mateo capítulo 10 es cuando el Señor tiene los nombres de los apóstoles que andaban con él ya, porque aparte de que tenía 82 discípulos, él apartó 12 que anduvieran cerca de él, a los cuales le llamó apóstoles, o sea, preparándolos para enviarlos. ¿Y qué pasó? Los otros 70 los que usaba para que fueran adelante, diciéndole a la gente: detrás de nosotros viene el Señor, espérenlo, que Él trae bendición y respuesta a sus necesidades. Y ellos mismos oraban por la gente, y la gente era sanada por esos de dos en dos de los 70, de tal manera que un día dijeron: Señor, qué bonito, los demonios eran reprendidos y las personas eran sanas. Bien gozosos andaban ellos. Así que miren lo que dice el verso 7 de San Mateo 10. Escuchen esto. Y yendo, predica diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ok, ahí está la orden bendita. Vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, liberando a la gente que está poseída. Y entonces dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Dios quiere que estemos compartiendo todo ese bendito paquete a la gente a la cual visitamos o estemos ministrando. Consagrémonos al Señor para que nos sigan las señales que Cristo dijo debemos tener todos los que seguimos sus caminos. Porque recuerden lo que el Señor dijo también por allá en San Mateo 14:12. Fíjense qué maravilloso el Señor habló allí. Perdón, San Juan 14:12. Sí, allí está una expresión maravillosa del Señor, donde Él no es nada egoísta. Él enseñó que lo mismo que Él teníamos que hacer, lo que Él hizo. Escuchen. San Juan capítulo 14 versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. ¿Se fijan? Qué glorioso es el Señor. Además, eso no se lo está diciendo nomás a los líderes o a los pastores, sino a todos los que creen. Pues mucho con mayor razón los pastores o líderes, ayudantes de pastores o diáconos, debemos tener la dignidad de ir siempre a una relación en consagración para que nos acompañen esas cosas. Mira lo que dijo el Señor. Por último, texto en el capítulo 16 de San Marcos, comenzando por ahí del versículo 15. Vamos a ver. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Escuchen otra vez estas señales. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vean ustedes qué maravilloso, es una orden. Estas señales seguirán a los que creyeren. Es todos los cristianos y cristianas, hombres y mujeres. Todo el que cree. Debemos estar en un nivel en el que permitamos ser usados por Dios para
andar sanando gente y liberando cautivos. Eso quiere el Señor de todos los que creen en su nombre. Y si eso está pidiendo el Señor de todas las ovejas, los creyentes, ¿cuánto más de los líderes que ni siquiera de sanidad hablan ya en estos tiempos? Por favor, a ponernos, como dicen los jóvenes, a ponernos las pilas y hacer que se cumpla lo que el Señor quiere que se haga en su bendito nombre. Así que en el nombre de Cristo oremos para que todo ese regalía, ese potencial, esa unción divina fluya entre la iglesia, entre los cristianos y los líderes y los pastores, para que entre todos ayudemos a muchísima gente a convertirse al Señor. No que a toda la gente se la dejamos en manos de los hechiceros y de los brujos y de toda la herejía, para que le estén haciendo limpias, en vez de estar nosotros supliendo eso que Cristo dice que hagamos, para que la gente es por Cristo que sea libre y no engañada por fuera, donde solamente les quitan su dinero y los dejan peor. En el nombre de Jesús, levantémonos en fe para ejercer ese bendito ministerio. Así que bendigo a todos los que me escuchan, y dando la autoridad que el Señor nos ordena que tomemos en cuenta para hacer una bendición para la gente, sin hacer diferencias. En el nombre de Cristo, oramos, Padre, para que esa unción venga sobre todos. Amén.